Hermanos en Cristo, muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a dar continuación a ese gran trabajo de labor suspendido por algunos días de Cuaresma. Estamos ya casi en la tercera semana de Pascua y por lo tanto es necesario reiniciar y actualizar todo ese trabajo que hemos llevado a cabo con referente al teología del cuerpo, que es una catequesis del Papa San Juan Pablo II. Y ahora vamos a continuar en pues, como que fracción 13, al cual le vamos a llamar el carácter pecaminoso del adulterio. Entonces sería el punto número 36 y dice lo siguiente. Antes nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Numeral 36. El adulterio según la ley y los profetas. Es una audiencia general del Papa San Juan Pablo II el día 20 de agosto de 1980 y del 24 de agosto del mismo año. Numeral 1. Cuando Cristo en el Sermón de la Montaña dice: habéis oído que fue dicho, no adulterarás. San Mateo 5:27. Hace referencia a lo que cada uno de los que le escuchaba sabía directamente y sentía obligado a ello en una virtud de mandamiento de Yahvé. Sin embargo, la historia del Antiguo Testamento hace ver que tanto la vida del pueblo unido a Dios, Yahvé, por la especial alianza, como la de momento, como la de cada uno de los hombres, se comparta frecuentemente de este mandamiento. Lo muestra también una mera ojeada dada a la legislación, dada que existía una rica documentación, existe una rica documentación en el libro del Antiguo Testamento. Los prescriptores de la ley veterotestamentaria, o sea, relativa al Antiguo Testamento, eran muy severas, eran también muy minuciosas y penetraban a los más íntimos detalles concretos de la vida. Eso dice un paréntesis que es necesario ir a checar el paréntesis. Ajá, lo difícil que era esos ejemplos de Deuteronomio capítulo 25, versos del 10 al 13, Números capítulo 30, versos del 7 al 16, Deuteronomio 24, del 1 al 4, Deuteronomio 22, versos del 13 al 21, Levítico del 10 al 21 y otros. Se puede suponer que en cuanto más eficiente, más evidente se hacía en esta ley la legislación de la poligamia efectiva, tanto más numerable o aumentaba la exigencia de sostener sus dimensiones jurídicas y establecer sus límites legales. De ahí que el gran número de prescripciones y también la severidad de las penas previstas para el legislador para la información de tales formas. Sobre la base de los análisis que hemos ya hecho anteriormente acerca de la referencia de Cristo que hace al principio en su discurso sobre la disolubilidad del matrimonio y sobre el acto de repudio, es evidente que él veía con claridad la fundamental contradicción de que el hecho matrimonial del Antiguo Testamento escondía entre sí. Al aceptar la efectiva poligamia, es decir, la institución de las concubinas junto a las esposas legales, también o el derecho a la convivencia con la esclava,
Lo vemos en los numerales ahora, inciso 2. Aunque en el libro de Génesis presenta el matrimonio monogamio de Abraham, de Set y de Noé como modelos de imitar, y parece condenar la bigamia de esa que manifiesta solamente los descendientes de Caín. O por otra parte, la vida de los patriarcas proporciona ejemplos contrarios. Abraham observa la prescripción de la ley de Hammurabi, que consentía desposar una segunda mujer en el caso de la esterilidad de la primera, y Jacob tenía 2 mujeres y 2 concubinas, dice Génesis 30, versos del 1 al 9. En el libro de Deuteronomio admite la existencia legal de la bigamia, incluso de la poligamia, advirtiendo la ley que no tenga muchas mujeres. Confirma también la institución de concubinas prisioneras de guerra o esclavas. No hay en el Antiguo Testamento una mención explícita sobre alguna de la obligación de la monogamia, si bien la imagen presenta por los libros posteriores demuestra que la perseverancia de la práctica social, por ejemplo, los libros sapiensales, excepto Sirácides 37:11 y 11 de Tobías. Continuamos. Se puede decir que tal hecho, mientras combatía el pecado, del mismo tiempo contenía incluso protegía las estructuras sociales del pecado, lo que instruía a la legislación. En tales circunstancias se oponía a la necesidad de que, en el sentido ético esencial del mandamiento, no cometer adulterio. Tal es también una revalorización fundamental en el Sermón de la Montaña. Cristo desvela nuevamente en ese sentido, superando sus restricciones tradicionales y legales. Meditamos brevemente el punto 36 de esa audiencia. Básicamente nos va a estar reanimando a una monogamia, y nos menciona primeramente San Mateo capítulo 5 verso 27, no adulterarás. Habéis oído que no adulterarás. Él está tomando en cuenta el Antiguo Testamento. Vamos a partir de un punto específico, dice el Señor, de este mandamiento. Jesús, por si alguien no se da cuenta, todo el capítulo 5 está rectificando el Antiguo Testamento, y al mismo tiempo no lo está comparando, sino que está elevando al Nuevo Testamento a una superioridad propia. ¿Por qué? Me refiero que lo está elevando de calidad, podríamos decir. Ese mismo mandamiento del Antiguo Testamento lo está elevando de grado, porque no es lo mismo. Primero, cuando decimos no adulterarás, se refiere a que no debes mover, quitar, de alguna otra forma, pues evitar que tú pongas algo de lo que no es. Eso significa adulterar. No adulterarás. Y es una palabra muy fuerte en el Antiguo Testamento. No adulterar. ¿Qué cosa quiere decir? Mira, también San Mateo dice, con la misma vara que midas serás medido. ¿Sabes por qué? Porque aquí en México los kilos no son de a 1000 gramos, sino de 800 gramos. Eso es adulterar. Jesús dice, han ustedes escuchado, no adulterarás, y eso está en el Antiguo Testamento, está hablando de leyes antiguas, pero ahora está refiriéndose relacionado a la teología del cuerpo, y está diciendo que
no cometas adulterio. No es lo mismo estar diciendo como el 9º mandamiento, no desearás la mujer de tu prójimo. Ahora está diciendo, no adulterarás. Eso quiere decir que por más posesiones que tengas, por más pues dinero y capacidad que tengas, ya sea económicas, cualitativas, como tu persona, tu capacidad de convencimiento, por más que tengas esas habilidades, no te da derecho a adulterar un mandamiento, no deseando otra mujer que no sea pues la tuya. Se supone que debe haber una. Por eso nos mandaba a algunos capítulos de la Biblia donde dice que ya existía la monogamia. De hecho, en algunos textos bíblicos se le permitía tener una esposa, pero otra esposa, pero en ciertas condiciones. Por ejemplo, Abraham, que se tuvo que casar con una de sus criadas porque ya su primera esposa no podía tener hijos. Y luego se casó con su segunda esposa porque pues ya la criada tampoco podía tener hijos. Entonces se casó con la segunda mujer, que era pues su esposa. Lo mismo va a pasar con otros grandes personajes. En el caso de Jacob, que tiene pues 4 esposas y de las cuales son descendientes, y todos son reconocidos como hijos de Dios. Hasta ahí, ese punto. Vamos ahora al punto 2 de esa misma audiencia. Quizá merezca la pena añadir que en la interpretación veterotestamentaria, cuando más la prohibición del adulterio se marcaba, pudiéramos decir que el compromiso de la concupiscencia del cuerpo, tanto más claramente se determina la posesión respecto a las observaciones sexuales. Todo esto lo confirman las prescripciones correspondientes a las cuales se establece la pena capital para la homosexualidad y la bestialidad. En cuanto a la conductora de Onán, hijo de Judá, de quien toma origen las denominaciones modernas de onanismo, la Sagrada Escritura dice que no fue del grado del Señor, el cual hizo morir también a él. Génesis capítulo 38, verso 10. El derecho matrimonial del Antiguo Testamento, en este más amplio conjunto que pone de plano la finalidad procreativa del matrimonio, y en algunos tratos se demuestra el tratamiento jurídico e igualdad de la mujer y del hombre. Por ejemplo, respecto a la pena del adulterio, se dice explícitamente: se adultera un hombre con la mujer del prójimo, hombre y mujer adúlteros serán castigados con la muerte. Levítico capítulo 20, verso 10. Pero en un conjunto prejuzga a la mujer, tratándolo con mayor severidad. Vamos a ver este punto de la misma audiencia del 20 de agosto de 1980. El Papa San Juan Pablo lee, medita y profundiza sobre algo de los que ya había escrito, y esto dice que a pesar de que algunos escritos apoyaban a la monogamia quiere decir que tengas una sola esposa. Si cometías pecado, entre más es insistente, dice mismo San Juan Pablo II, es insistente porque quiere decir que había adulterio. Digo, cosa rara porque en este tiempo ya no se usa mucho ese adulterio. Tenemos que hablar de la Biblia, pero bueno, es que en estos tiempos nosotros ya somos puros y santos, ya casi no hay adulterio. Y allá en aquellos entonces dice que entre más adulterio había, más habían las leyes en contra del adulterio. Y por eso Levítico 20:10 habla de que si uno comete adulterio, dice, si adultera un hombre con una mujer de su prójimo,
el hombre y la mujer son adúlteros y los dos serán castigados con la muerte. Lógicamente que había más mujeres que asesinaban por adulterio que hombres, y no es que la mujer fuera adúltera nada más, sino que las leyes estaban a favor de los hombres y en contra de la mujer. Y si existiera Juana de Arco, estaría diciendo, o Juana Díaz Baja estaría diciendo: hombres necios que acusáis a la mujer, sin ver que sois la ocasión de lo mismo de lo que lo acusáis. O sea, nosotros mismos provocamos a la mujer y luego la juzgamos porque aflojó, dicen los chavos de hoy. Bueno, vamos al punto número 3. Convendría quizá poner de relieve el lenguaje de esta legislación, en cual, como en este caso, es un lenguaje que refleja objetivamente la sexología de aquel tiempo. Es también un lenguaje importante para el conjunto de las reflexiones sobre la teología del cuerpo, y encontramos en la específica confirmación del carácter de pudor que rodea en cuanto en el hombre pertenece al sexo. Más aún, lo que es sexual se considera en cierto modo como impuro, especialmente cuando se trata de las manifestaciones fisiológicas de la sexualidad humana. Al descubrir la desnudez, por ejemplo, en Levítico 20, 11 y también el verso 17 y 21, es estigmatizado como equivalente a ilícito acto sexual llevado a cabo, y ya la misma expresión parece aquí bastante elocuente. Es indudable que el legislador ha tratado de servirle de terminología correspondiente a la conciencia y a las costumbres de la sociedad de aquel tiempo. Por tanto, el lenguaje de la legislación del Antiguo Testamento debe confirmarnos en la convicción de que no solamente son conocidas el legislador y la sociedad fisiológica, es decir, conforma orgánicamente sus partes y sus funciones del sexo y de sus manifestaciones somáticas de la vida sexual, sino también en cuanto valorada en modo determinado. Es difícil sustraer la impresión de que la valoración tenía de carácter negativo. Todo esto no anula ciertamente las verdades que conocemos por el libro de Génesis, ni se puede inculpar en el Antiguo Testamento y entre otros libros legislativos de cómo preocuparse de un maniqueísmo. En un juicio expresado en aquellos respecto al cuerpo y al sexo, no es tan negativo ni siquiera tan severo, sino que está más bien caracterizado por una objetividad y motivada por el intento de poner orden en esa esfera de la vida humana, y se trata directamente de ordenar del orden del corazón, sino también del orden de toda la vida social, en cuya base están desde siempre el matrimonio y la familia. Bueno, el punto número 3 de esa audiencia del Papa San Juan Pablo II va a estar hablando sobre la gran legislación en el aspecto sexual de la sociedad. Pues como mencionábamos hace rato, era muy usada el adulterar, el ser adúltero. Hoy en día, créanme, hermanos, que ni siquiera alguien tiene la capacidad para creer que se vive en adulterio. Ya estamos pero tan profundo en esas porquerías que cuando alguien le dice cásate antes de tener relaciones, es una grosería y una ofensa. Adulterar es tan fácil hoy en día como respirar. Todo mundo tiene un prospecto, todo mundo tiene una idea de cómo y cuándo y a qué horas. Y entonces, desde un pensamiento, así como lo dice Jesús, desde un pensamiento hasta recibir unos 2 o 3 piropos y, ¿por qué no?, 2 o 3 besos, y de ahí para allá el completo
adulterio. Por eso Jesús estará diciendo, se les ha dicho, no adulterarás, pero yo les digo que aquel que ve con malos ojos a una mujer ya cometió pecado. Pero antes está aclarando toda esta situación. Se les ha dicho en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento nosotros como cristianos no estigmatizamos el sexo, es decir, nosotros no lo vemos malo. Al contrario, es muy bueno, siempre y cuando sea con tu esposa. De lo contrario, es lo mismo asqueroso que en muchos tiempos ante la presencia de Dios. Punto número 4. Si se toma en consideración la problemática sexual en ese conjunto, conviene quizá prestar brevemente atención a otro aspecto, es decir, al nexo existente entre la moralidad, la ley y la medicina, que aparentemente existe en los dispersos libros del Antiguo Testamento, y cuales contienen no pocas perspectivas prácticas referentes al ámbito de higiene o también de la medicina, marcando más por la experiencia, por la ciencia, según el nivel alcanzado hasta ese entonces. Y hay un inciso 3 que es necesario. Dice, ejemplo, Levítico 12, del 1 al 6, Deuteronomio 21, del 12 al 13. Es decir, por los demás, en el enlace de experiencia-ciencia es notoriamente todavía actual en que se amplía esa esfera de problemas. La medicina acompaña siempre de acerca de la ética, y la ética también, la teología busca una colaboración. Miren, se está acabando el tiempo y antes quisiera decirles que no se necesita ser grandes médicos para distinguir que la monogamia va en funcionalidad para un buen matrimonio y salud de los hombres. Cuando hay poligamia, es decir, muchas mujeres, estás expuesto como varón a adquirir una enfermedad venérea. Eso ya lo sabemos, ustedes los que están escuchando, pues una cirrosis, pues SIDA y otras cosas. Pero un matrimonio sano, que donde la mujer solamente se entrega al hombre y el hombre solamente a su mujer, nunca va a ocurrir ninguna enfermedad. Nunca va a ocurrir una enfermedad. ¿Por qué? Porque el hombre es sano desde nacimiento y la mujer es sana desde nacimiento. Si una mujer es prostituta y luego se casa, lógicamente va a haber un poco de peligro, pero al igual, después de unos análisis, se descubre que no hay problema. ¿Sabes? Hay más bienestar físico y de salud en cuanto a mantenerse unido en una sola pareja que vivir cada quien por su lado teniendo muchísimas relaciones con diferentes personas. Vemos una cosa antes de continuar. Por ejemplo, ya es sabido y la ciencia lo ha descubierto en los últimos tiempos, aunque sea de manera de relajo, aquella persona que tiene relaciones sexuales, la mujer que tiene relaciones sexuales con su esposo, su rostro no envejece porque recibe pues entre muchas otras cosas, sustancias que absorbe la matriz y le da juventud a la mujer. Se ha descubierto que el sexo ayuda a no envejecer, a vivir más desestradamente y más alegre. En cuanto al hombre, una persona que tiene sexo constante y frecuente, además de vivir una vida plena y feliz, evita el famosísimo cáncer de la próstata. Uno que ya va rebasando los 40 y tantos años y ya va llegándole al tostón, pues da testimonio de ello, ¿no? Uno sabe que ya desde hace mucho tiempo debemos estar vigilando la próstata a través de los análisis,
y saber que estamos en riesgo. Entonces, mientras tengamos oportunidad de un sexo frecuente con tu esposa, entonces tendrás una oportunidad de evitar esa famosa enfermedad, cáncer de próstata. Continuamos. Cuando Cristo en el sermón de la montaña pronuncia las palabras, habéis oído que fue dicho, no adulterarás, e inmediatamente añade, pero yo os digo. Está claro que quiere decir reconstruir la conciencia de los oyentes, el significado ético propio de este mandamiento, apartándose de la interpretación de los doctores expertos oficiales de la ley. Además de la interpretación procedente de la tradición, el Antiguo Testamento nos ofrece todavía otra tradición para comprender el mandamiento, no cometer adulterio, y es la tradición de los profetas.